Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. El pasado domingo 4 de junio hubo elecciones en México y la atención estaba concentrada principalmente en el Estado de México, que se considera una especie de censor de lo que serán las elecciones presidenciales que en México se realizarán en un año. En esta ocasión volvió a ganar el candidato del PRI, partido que ha gobernado al Estado desde 1929 y que siempre había ganado por un amplio margen. Sin embargo, esta vez pues no fue así. Alfredo del Mazo, el candidato del PRI, obtuvo el 33% de los votos, mientras que Delfina Gómez de Morena, el partido dirigido por Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el 30% de los votos. Estos resultados, desde luego, que preocupan al PRI, el partido del actual presidente, que parece que está bajando y disminuyendo en fuerza, y le dan luz de esperanza a Morena, que sigue tomando fuerza. En nuestro podcast de hoy hablaremos al respecto, haremos un análisis de los resultados y del aumento de los seguidores de Morena, de López Obrador. Nuestra invitada es Elena Toledo, ella es periodista del Pan Am Post y cubre las noticias en México. Elena, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en el Pan Am Podcast. Hola, muy buenos días Vanessa y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Siempre es un placer compartir puntos de vista. Bueno, Elena, pues el pasado domingo se realizaron elecciones en México. Yo quisiera empezar pidiéndote que nos cuentes cuáles son los resultados que se conoce hasta ahora de esas elecciones que se llevaron a cabo el pasado domingo. Pues fueron unas elecciones bastante rudas. Se describen como una de las campañas políticas más sucias que se han registrado en México, porque dentro de los tres estados que se estaban disputando una gubernatura, se encontraba el Estado de México. El Estado de México lo consideran la joya de la corona de todas las entidades federativas de ese país, porque es el que políticamente suma más capital a los partidos políticos. Y estaba contendiendo Alfredo del Mazo, que es el candidato por el partido oficialista PRI, también Delfina Gómez por el partido Morena, que es el que estaba representando básicamente a la mayor parte de la izquierda, y estos eran los contendientes más fuertes. También estaba por el PAN Josefina Vázquez Mota, y estaba también el PRD, que también es de izquierda, pero no tan fuerte como Morena y no con tanta convicción chavista como Morena, que es liderado por Andrés Manuel López Obrador. Fueron unos resultados, el domingo que fue la jornada electoral fue bastante cambiante, porque durante varias horas Morena estuvo arriba 2, 3, hasta 8 puntos, se iba a aventajar sobre el PRI, hasta que finalmente el PRI se sostuvo en una tendencia superior por 3 puntos y así cerró. Los resultados preliminares ya están en un 100% contabilizados, y Alfredo del Mazo ha sido oficializado como el nuevo gobernador de la Ciudad de México. Entre paréntesis, ha sido bastante cuestionado, no solamente por pertenecer al partido de gobierno, sino también por ser primo del presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, es bastante polémico. Ha sido unas elecciones muy polémicas, muy controvertidas, con mucha campaña, no sé si sucia, pero han salido escándalos de financiamientos ilícitos o sospechosos para Morena, este vínculo familiar de Mazo con Peña Nieto, candidatos que no quisieron ceder su candidatura para una alianza, una candidata del PAN, que es el partido conservador, derechista, se podría decir, que no fue apoyada por el presidente del partido y quedó en el cuarto lugar de los principales candidatos. Y bueno, eso es la generalidad del proceso electoral. Elena,
Andrés Manuel López Obrador ha salido a decir que necesita, que exige un recuento de los votos en el Estado de México, que hubo fraude. Y bueno, a López Obrador uno no le cree mucho por todo el historial que tiene. Sin embargo, como tú lo has dicho, diferentes medios han manifestado que ha sido una campaña sucia, llena de irregularidades, que hay muchas cosas escondidas en todas estas elecciones. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Crees que es posible que esta vez López Obrador sí esté en lo correcto y sí haya posibilidad de que haya habido fraude? Es que el problema, Vanessa, es que como hay un dicho muy popular que en la boca del mentiroso la verdad se pone en duda. Claro. Entonces, el problema con Andrés Manuel López Obrador es que esto ya lo vimos en el 2006. Cuando contendió con Enrique Peña Nieto y para quienes no se acuerden, López Obrador se tomó la plaza principal de Ciudad de México, el Zócalo, por muchos meses pidiendo el recuento de voto por voto, casilla por casilla. Entonces se está reviviendo esto y los mexicanos que no lo apoyan quedaron hartos de esta situación. Entonces, aunque tuviera la razón, no tiene el apoyo popular porque es bien importante destacar que Del Mazo ganó con el 33.72% de los votos. Uh-huh. Erubiel Ávila, que es el actual gobernador del Estado de México, que también es del PRI, ganó por el doble de esa cantidad de votos. Uh-huh. Y Delfina Gómez perdió con el 30.81% de los votos. Entonces estamos hablando de realmente una población minoritaria, una votación minoritaria de lo que realmente representa el Estado de México, que solo en la Ciudad de México son 20 millones de habitantes. Entonces, no se sabe si Andrés Manuel tiene la razón. El problema es que no tiene el capital político para buscar apoyo y tampoco tiene las formas de pedirlo, y justo esta mañana las autoridades electorales dijeron que por presión política ellos no iban a hacer reconteo de votos. O sea que hasta el momento las autoridades dicen que no. ¿Y qué es lo que ha dicho exactamente López Obrador? ¿Ha llamado a la gente a las calles como sucedió anteriormente o cuáles son sus declaraciones respecto a eso? No, en esta ocasión no está llamando a las calles, ni está llamando a huelga, ni nada. Su candidata Delfina Gómez ha dicho que ella va a irse por la vía legal. Parece que están tomando una postura un poco más moderada hasta el momento. Él desde el mismo día de las elecciones estaba llamando a su gente que estaban en mesa que tomaran fotos de los votos para que después no fueran a tener sorpresas, más pareciera que presintiendo una derrota. En medios de comunicación, Andrés Manuel estaba bastante agresivo en la última semana, con periodistas, con quien fuera que lo abordara, porque le preguntaban que qué pasaría si iban a perder, y él negaba una derrota, igual que su candidata, pero más él estuvo muy, muy agresivo, entonces tampoco tiene la prensa a favor. Pero, por otro lado, sí demostró que Morena, amén de la poca votación o el poco porcentaje, sí tiene poder, porque también el abstencionismo fue bastante grande, porque no sabían por quién votar, no había realmente un candidato que tuviera una propuesta creíble y una propuesta sólida ante la problemática de los mexiquenses. Entonces, Andrés Manuel López Obrador está en un momento bien crítico, que si no sabe jugar sus cartas puede derrumbar todo el trabajo que han venido adelantando con su idea política. Claro, Elena, pues precisamente sobre eso te iba a preguntar. Tú hablabas anteriormente de que pues la expectativa en estas elecciones se centró en lo que pudiera pasar en el Estado de México, porque es considerado por diferentes especialistas como un laboratorio electoral de miras a las elecciones presidenciales que se van a realizar el siguiente año. Y bueno, tú lo decías, ganó el PRI, pero sin embargo la diferencia no es mucha, y se puede ver que respecto a lo que sucedió en las elecciones pasadas, pues el PRI perdió votos.
¿qué se puede decir de eso? ¿Es que Morena está cogiendo fuerza? ¿El PRI se está debilitando? ¿Es que Morena le fue más o menos bien o bastante bien porque está reñida la votación porque el PRI está perdiendo fuerza? ¿O qué crees que sucedió ahí? Pues yo creo que el PRI definitivamente está perdiendo fuerza, aunque no es lo que se ve en los otros estados que también estaban contendiendo, como Nayarit y Coahuila. En Coahuila aparentemente el candidato del PRI ganó igualmente, solamente por 2 puntos de diferencia sobre el candidato del PAN, y en Nayarit quedó en segundo lugar y ganó una alianza de los demás partidos. Entonces, y en esos otros 2 estados Morena no está tan fuerte como en Ciudad de México, o como en el Estado de México, perdón. El PRI se está debilitando solo porque actualmente el presidente Enrique Peña Nieto es el presidente con más baja popularidad en la historia democrática de México. Si no me equivoco, tiene el 12% de aceptación. Por lo que se quiera, porque hay escándalos de corrupción comprobados en su administración, porque no le tocó un gobierno fácil con todo este tema del presidente Donald Trump. Y sí, creo que el PRI está desgastado históricamente en México. Entonces, lo que no termina de cuadrar en la lógica del latinoamericano que está fuera de México es cómo un partido con claras ideas chavistas, que la Embajada de Venezuela le agradeció su apoyo ante la situación que está viviendo ese país ahorita, porque apoya la revolución bolivariana, puede tener tanta fuerza en un país industrializado como México. Entonces también es la escasez en la que nos vemos en muchos otros países de la región, en que no hay propuestas. Y desgraciadamente estos partidos llegan a las poblaciones de menos favorecidas económicamente, y con el populismo que tienen pues se llevan muchos votos. Entonces es ahí donde los demás partidos o alguien emergente como independiente tiene chance de entrarle con una propuesta inteligente y con una propuesta arriesgada. Entiendo que para las elecciones presidenciales del 2018 hay fuertes candidatos independientes. Sí. Elena, ya para terminar no quisiera despedirte sin preguntarte sobre eso, las elecciones que se vienen presidenciales para el 2018. Hasta hace poco las encuestas en México daban como ganador en intención de voto a López Obrador, pero también es que hasta el momento no se conocen candidatos a la presidencia por los demás partidos, y como tú dices, el PRI tiene problemas por la mala imagen del actual presidente. En este momento ha cambiado esa tendencia, ha cambiado la intención de voto de los mexicanos y ha bajado la intención de voto por Andrés Manuel López Obrador. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿ya se sabe algo de otros candidatos a las elecciones del 2018 que ya hayan lanzado su candidatura? En cuanto a la intención de voto de Andrés Manuel López Obrador, entiendo que no ha cambiado. Sigue liderando. Sigue liderando. El PAN con Margarita Zavala, que es la ex primera dama, esposa de Felipe Calderón, está en un dilema que sería la candidata que es más fuerte contendiente de López Obrador, pero tienen un problema interno en el PAN, y no terminan de definirse todavía si definitivamente es la candidata a las presidenciales. ¿Eso tiene que ver con la mala imagen que le puede dar su esposo? No, tiene que ver con que el presidente del PAN, Ricardo Anaya, se quiere lanzar a candidato. Okay. Entonces él está aprovechando todos los recursos que tiene para él, y por eso de hecho descuidó la candidatura de Josefina Vázquez Mota como gobernadora para el Estado de México. Entonces ese es un problema interno del partido, y tienen que definir, ya pusieron un ultimátum, creo que para esta semana o la próxima, que definan quién es el candidato. Esta candidata es la más fuerte opositora en las encuestas para López Obrador.
Entonces el PAN tiene que ser bastante cauteloso en lo que hace porque podría, un movimiento podría costarles la próxima presidencia. Y en cuanto a otros candidatos, sí hay muy fuertes, no recuerdo en este momento los nombres, pero sí hay de aproximadamente 3 que se conoce hasta el momento. Uno de ellos fue ex canciller de México, se me va el nombre en este momento, pero bastante fuerte, bastante bueno, con ideas bastante claras. También hay candidatos ex miembros de Morena que van a lanzarse aún con todo y una historial de corrupción que hay, pero van a hacer el intento. Y vamos a ver qué propuestas interesantes salen. No hay propuestas libertarias ni liberales claras presentándose en el esquema político, pero de repente tenemos la sorpresa. Bueno, Elena, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y pues seguramente seguiremos hablando de esto cuando se tenga más información. Seguramente que sí, siempre un gusto, Vanessa. Gracias. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para escuchar todos nuestros podcasts, ver todos nuestros videos y también seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.